Hola, mi nombre es Lizeth Durán y hoy les vamos a hablar sobre genética y conducta, empezando por Galton. Galton se considera el padre de la psicología diferencial, ya que nos dice que hay diferencias individuales, por ejemplo, la personalidad y la inteligencia, basándose en la aportación que nos dio Darwin en la adaptación. También le da importancia a la genética heredada, ya que dice que los genes se heredan por generación. Por ejemplo, en mi familia, mi abuelito tiene artritis reumatoide y mi abuelita tiene osteoporosis e hipertensión. Mi abuelito también tiene diabetes. Tengo 6 tías. Tengo 6 tías que son mujeres y 4 de ellas tienen artritis reumatoide y 2 no tienen ninguna enfermedad crónica. También está mi papá y mi tío, que son sus 2 hijos, que son hombres y ellos no tienen ninguna enfermedad crónica. Además de heredar el artritis reumatoide, 2 de mis tías tienen diabetes y la otra tiene hipertensión. Aquí sabemos que mi abuelito les heredó el artritis y el diabetes a 6 de mis tías y mi abuelita no ha heredado nada, solo la hipertensión a una. Hola, el día de hoy hablaré sobre la teoría propuesta por Charles Darwin, que es la teoría de la evolución. En algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar sobre esta teoría, la cual nos habla sobre cómo fue el proceso de evolución del ser humano, tanto de forma física como de forma genética. Empecemos por los cambios físicos. Los antiguos pobladores se caracterizaban por tener una mandíbula bastante grande. Esto les permitía comer con más facilidad, pero desde el momento en que se descubrió el fuego, esto ya no fue necesario, ya que la carne pasó de ser cruda a ser cocida, por lo que fue más fácil para ellos consumirla. También los antiguos pobladores caminaban en 4 patas. Sin embargo, un proceso de evolución fue que comenzaron a caminar de manera recta. Esto les permitió que su espalda se enderezara, ya no fuera de manera encorvada, y al mismo tiempo sus piernas tuvieron que fortalecerse para soportar el peso. Pero este tipo de evolución tuvo que influir mucho en el aspecto del ambiente. El ambiente o el entorno fue un factor muy importante para que esto sucediera, ya que de esta manera les permitía el poder adaptarse a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Uno de los cambios ambientales por los que tuvieron que pasar es que hacía mucho frío y hacía mucho calor, por lo que estaban en busca del lugar indicado o el lugar deseado. Pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Una vez que encontraron aquel lugar indicado en donde había suficiente comida y donde había un clima perfecto que les permitía vivir cómodamente. Pero al suceder esto empezó a haber escasez y al mismo tiempo hubo una gran evolución que no solamente hizo que la forma física del ser humano cambiara, sino también de forma genética. El dedo pulgar estaba siempre junto a estos 4 dedos. Sin embargo, al separarse, hizo un gran cambio dentro de la genética y dentro de la forma física del ser humano. A pesar de que esos cambios sucedieron hace muchísimo tiempo, todavía en lo más profundo de nuestra persona seguimos teniendo aquellas actitudes que tenían nuestros antepasados. Sin embargo, estas actitudes solamente salen cuando realmente la situación la merita. Un ejemplo de esto puede ser cuando estamos en peligro o actuamos en indefensa propia.
Algunos de los otros cambios que sucedieron fue la médula espinal. La médula espinal se evolucionó de tal manera que le permitiera adaptarse a los cambios. Pero también dentro de la genética ocurrieron varios cambios. Hoy en día nuestra genética puede ser modificada si uno así lo desea. Uno puede tener bastantes hábitos que con el tiempo pueden alterar la genética del futuro. Por ejemplo, si nosotros en algún momento de nuestra vida decidimos tener hábitos más saludables o tener algunos pasatiempos que nos brinden algún tipo de conocimiento como la lectura, entre otros, puede haber un cambio de genética que puede afectar a nuestras futuras generaciones. Esta teoría se retoma en la psicología ya que es importante el poder explicar la genética y el ambiente dentro de la conducta. Este video se hizo con el fin de explicar qué es un genotipo y qué es un fenotipo, para ver sus diferencias y asimilarnos con ciertos conceptos. Para comenzar, vamos a definir lo que es un genotipo. Un genotipo es la clase de la que se es miembro según el estado de los factores hereditarios internos de un organismo. Es el contenido genético de una persona. Si bien todas las personas tenemos una gran cantidad de ADN en común, pero también tenemos mucha variación en la secuencia entre distintos individuos. Esas diferencias específicas en la secuencia, refiriéndose al gen, se le llama genotipo. Hoy en día, nosotros tenemos la capacidad de detectar las diferencias en la secuencia de los diferentes individuos, y esto ha generado que al término genotipo se le haya adquirido un significado parecido, pero no directo. Ese término es el fenotipo. ¿Y qué es el fenotipo? Es la manifestación del propio genotipo, es decir, es la clase de la que se es miembro según las cualidades físicas observables en un organismo. Estas se pueden llegar a influenciar por los factores ambientales, debido a la interacción que hay entre el genotipo y el ambiente. Para una descripción más breve, tenemos que el fenotipo son las características de las personas, tales como su color de cabello, su color de ojos, su estatura, su color de piel, sus cejas, entre otras tantas. Con el fin de aclarar mejor los conceptos que ya vimos, voy a dar un ejemplo con la película de Juego de Gemelas. En la parte donde Annie y Hallie deciden encontrarse para verificar que es cierto lo que la demás gente les decía de que ambas tenían un parecido enorme, y es ahí cuando podemos observar que es verdad. Sin embargo, también podemos observar que se manifiesta el genotipo, debido a que ambas provenían de los mismos progenitores y eran muy parecidas. Pero también el fenotipo se encuentra presente en ese momento, debido a que a pesar de ser gemelas tenían algunas diferencias, debido a que una vivía con su padre en el campo y otra con su madre en la ciudad, y es ahí donde intervienen los factores ambientales. Sin más nada que decir, solo me queda agradecerles por su atención y esperar que hayan entendido este tema. Hasta luego. Hola, mi nombre es Fernando Ríos y el día de hoy vamos a hablar acerca de la evolución en la psicología. Para empezar, tenemos que saber que la facultad mental está susceptible al cambio. Esto quiere decir que dependiendo de cómo nos encontremos en algún tipo de situación, va a determinar si algún tipo de trastorno podría darse o no podría darse, o en qué nivel se podría llegar a manifestar, si muy alto o muy bajo. Por ejemplo, que yo fuera caminando al mediodía en la calle y que un tipo con aspecto sospechoso me comenzara a seguir, pues es en el día, ¿no? Mi situación no es tan alarmante, entonces pues mi reacción por lo tanto sería diferente, no tendría miedo, tal vez hay más gente en la calle, eso me haría sentir más confianza y pues no reaccionaría de una manera. Sin embargo, si presentamos o planteamos esta misma situación pero a las 12 de la noche, en donde la calle está sola y el mismo sujeto que tiene apariencia sospechosa comienza a seguirme, ¿no? Ahí pues cambiaría bastante lo que es la reacción que yo tendría. Ahí sí saldría corriendo, gritando, pidiendo ayuda porque, bueno, pues es una situación de alto riesgo que
nuestro cuerpo pues va a reaccionar, nuestra mente va a reaccionar de esa manera. Todos los días estamos expuestos al cambio. Como se dice, todos los días se aprende algo nuevo. Y pues, ¿qué es el aprendizaje? Pues es un cambio dentro de nosotros mismos. Entonces esto implica una evolución. A esto nos referimos a lo que es la evolución dentro de la psicología. Tenemos dos variaciones que son las que van a determinar cómo reaccionaremos en distintas situaciones. Variaciones espontáneas. Son las que ya no podemos cambiar. Estas vienen en automático ya en nuestro sistema. Por ejemplo, podría ser el caso de la conducta agresiva. Ese caso de conducta agresiva pues se podría manifestar, por ejemplo, en una situación de peligro, como en el caso de la situación que comentaba anteriormente, donde un sujeto me seguía en la calle. Bueno, aquí la conducta agresiva se podría dar de manera automática en forma de defensa personal, como un tipo de instinto de supervivencia. Por otro lado, tenemos también los hábitos adquiridos. Los hábitos adquiridos son aquellos que se van adquiriendo, como lo dice la palabra, por medio de nuestra propia experiencia, en base a lo que observamos y aprendemos. En este caso podríamos poner como ejemplo la manera en que resuelve los problemas, a lo mejor el papá de algún niño, que cada que se enoja o que cada vez que tiene un conflicto con alguien en la calle pretende solucionarlo a golpes. El pequeño va a observar de su padre que eso es un hábito normal, lo va a ver tan común que él lo va a empezar a repetir en base pues a su aprendizaje. Lo que él va aprendiendo lo va a ir reproduciendo. Este pues sería un hábito adquirido porque pues él lo estaría aprendiendo ya conforme a la marcha. Para él se volvería algo natural, algo normal, porque lo está viendo de su padre. Entonces, pues este hábito o esta forma de reaccionar ante estas situaciones, pues sería un hábito adquirido. Con eso damos por concluido el tema de la evolución en la psicología. La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones y que se ve reflejado en el cambio de las frecuencias alélicas de una población. Como lo dijo Darwin, la transformación es por el acúmulo de caracteres de una forma gradual, pero el salto evolutivo lo tenemos que entender como un salto gradual. Darwin en su libro El origen de las especies, publicado en 1859, explica el mecanismo de la evolución al que llama selección natural, basándose en un parentesco entre todas las formas biológicas. Existiría una fuente de diversidad biológica que produciría cambios genéticos. Posteriormente, estas nuevas formas serían seleccionadas por la naturaleza mediante el proceso de la selección natural. Aquellos cambios responderían a un motor de azar que sería regulado por la viabilidad de cada proyecto vivo al intentar perpetuarse en el medio ambiente. Las variaciones serían para Darwin discretas y continuas. No se habrían dado grandes cambios de unas formas a otras y siempre existirían eslabones entre las diferentes especies. Este mecanismo biológico explicaría, según Darwin, la aparición del hombre. Más que una única teoría, se trata de un conjunto de disquisiciones científicas interrelacionadas, cuyos fundamentos pueden resumirse en 3 puntos clave. El primero sería la diversificación y la adaptación de la vida. Las distintas especies de seres vivientes que hay o que hubo son producto del empeño de la vida en adaptarse a las condiciones ambientales en que vive, como parte de una lucha por prosperar y multiplicarse, superando las adversidades. De allí se puede concluir como que todas las especies poseen un ancestro común y que por lo tanto están en algún grado emparentadas entre sí y con un antepasado común remoto. Otra de ellas es la selección natural. Dicha adaptación de la vida al entorno se produce debido a lo que Darwin llamó selección natural, y que es el resultado de 2 factores. Por un lado, la variabilidad natural que los individuos de una especie heredan a su descendencia para que ésta se encuentre mejor adaptada al entorno. Y por el otro lado, la presión que sobre dichas variaciones ejerce el ambiente, distinguiendo entre las especies exitosas que se reproducen y multiplican, y las no exitosas que disminuyen hasta extinguirse.
La teoría de Darwin se mantiene vigente a pesar de algunas inexactitudes y desconocimientos característicos de la época. Se trata en el fondo de una aproximación materialista al hecho de la vida, en la que no hay cabida para ideas religiosas o mágicas como las del alma o el espíritu. Hola, mi nombre es Eslena y Escalera Jaques. Les voy a hablar sobre la gastrolución. Les voy a hablar sobre la primera etapa, que consiste primero en los gametos. Cuando un gameto masculino se une con un gameto femenino en la reproducción sexual, esta célula resultante da la reproducción a través de un segmento y da inicio al desarrollo, como lo podemos observar aquí en la imagen. Este es del masculino y este es lo femenino. En la siguiente, la masa esférica, es cuando las células que se da como consecuencia en el segmento de la célula inicial o cigoto en el primer día de la fecundación. Aquí podemos observar las células femeninas con las masculinas, están todas revueltas y así se ve. En la siguiente etapa podemos ver cómo se dividen todas las células, ya no están todas revueltas, sino están conformadas en dos partes, que es adentro y afuera. La parte de adentro se llama hipoblástico, es un tipo de tejido que se forma con la masa celular interna, consiste en pequeñas células. Lo podemos observar aquí adentro. La de afuera se llama epiblasto, se encuentra de tal manera que forma el piso de la cavidad. Por último, podemos ver cómo ya no son una juntas ni dos, sino ahora son tres. Se divide en tres. La primera es endodermo, que consiste en que hace los órganos del bebé, hace su intestino, su estómago, que se llama endodermo. La del medio se llama mesodermo, que es capa mediana, que es el esqueleto, el sistema sanguíneo y la masa muscular, como lo podemos observar aquí. Y en la última es estodermo, que hace que la piel, las uñas y el pelo, todo lo físico del bebé, lo hace estodermo. Así termina la primera etapa de la gastrulación. Vamos a describir los pasos de la segunda etapa del desarrollo embrionario. Empezaremos definiendo neurulación, o también llamado neuralización. Aquí solo comienza a formarse lo que se llama tubo neural, que es una base para la formación del sistema nervioso central. Básicamente es el primer borrador del cerebro y la médula espinal. Al cerrarse las somitas empieza la columna. Este proceso dura 3 meses, sin embargo, puede ocurrir que no se desarrolle bien y cause lo que llamamos labio leporino. En el extremo anterior y posterior del tubo se encuentra el neuróporo. Cuando no se alcanza a cerrar del todo es cuando puede suceder esa deformación. Podemos ver en las imágenes que estoy presentando cómo las somitas están un poco separadas, y en la siguiente imagen se ve cómo se cierran y crea lo que ahora tenemos como labio. Hola, me llamo Laura y yo voy a hablar sobre la formación de vesículas. Estas vesículas se identifican como el cerebro anterior o prosencéfalo, el cerebro medio mesencéfalo o el cerebro posterior, separadas entre ellas por valles o concisiones. El tubo neural restante se transforma en la médula espinal. En mamíferos, esta termina antes del final del canal vertebral y se prolonga en una cadena de tejidos sin neuronas llamado el filum terminal. Esta zona se caracteriza porque parece ser capaz de generar células gliales y melanocitos, pero no neuronas. Ejemplo de vesículas primarias, que el amarillo es el prosencéfalo, el naranja es el mesencéfalo, el verde claro es el romboencéfalo, el verde oscuro es la médula y el morado, que es el notocorda. El prosencéfalo se subdivide en dos vesículas secundarias, una anterior llamada telencéfalo y una posterior
diencéfalo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales con los ventrículos laterales, mientras el diencéfalo genera las regiones talámicas e hipotalámicas y el tercer ventrículo. El mesencéfalo no se divide y su luz original, el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Por otro lado, el romboencéfalo se subdivide en metencéfalo ubicado en la parte más anterior del cerebro posterior, origen del cerebelo, y el mielencéfalo que forma la médula oblonga. Las células de los rombomeros tienen un comportamiento interesante, ya que no se mezclan entre ellas a pesar de su cercanía. Las células inmediatamente posteriores a los rombomeros pertenecientes a la cresta neural forman tejidos específicamente según de donde provenga el rombomero. Esto es lo de las vesículas secundarias, que esto del morado y azul es el prosencéfalo, el amarillo es el mesencéfalo y el verde con el rojo o guinda romboencéfalo.